Bienvenidos a nuestro programa Reflexiones con el pastor Andy Zamora. Bienvenidos, de veras, quiero que ustedes se sientan de ver que son una bendición para mí, ustedes, porque podemos compartir. Hoy yo quisiera hacer una pequeña reflexión sobre algo que es muy poderoso en la vida cristiana, algo que es fundamental en la vida cristiana, y es sobre el significado y el propósito de la mesa del Señor. ¿Qué es la mesa del Señor? Yo considero que la última doctrina que el Señor Jesús le dejó a la iglesia, a los apóstoles, fue la Santa Cena. Usted lo va a leer allá en el libro de Lucas, en el capítulo 22. Lo puede leer desde el verso 14 en adelante hasta el verso 20, donde fue lo último antes de que lo entregaran, antes de la crucifixión, antes del padecimiento, antes de su muerte. Esto fue lo que les enseñó. Les enseñó en vivo la Santa Cena. Y dice aquí, verso 19, habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y dice, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Eso fue lo último que enseñó. Eso fue la última ceremonia que hizo. Pero quiero llamarle su atención a lo que realmente es la Santa Cena. Ahí dice que la Santa Cena es un memorial, es una recordación, algo para la memoria, para el recuerdo. Dice el verso 19, habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria, dice, en memoria de mí. Así que nos queda claro que la Santa Cena en sí misma es un memorial. Y es un memorial de recordación no solamente del Señor Jesucristo, no solamente eso, también es un memorial de recordación de lo que es la comunión en Cristo Jesús, la comunión en Cristo. Eso es lo que nosotros llamamos el misterio de la mesa. El significado de todos estos elementos tiene una revelación. Yo creo que esta es una de las cosas más poderosas que existen en el mundo y en el universo. El antiguo misterio de la mesa. Antes de entrar un poco más a profundidad, reflexionemos, porque estas son reflexiones, ¿verdad?, en el significado de este recordatorio, de esta recordación, de este memorial. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa, alrededor de la mesa, sentados para comer, esto me habla de la comunión. Estar alrededor de una mesa es comunión. Comer de la misma comida es comunión. Cuando se sienten que comen el mismo pan, agarraron el mismo pan y comieron el mismo pan, eso se llama comunión. Participar de la misma copa, participar de la misma bebida, me habla de comunión, me habla de unidad. ¿Qué es lo que ocurre? Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros participamos de la Santa Cena? Recuerde que la Santa Cena, insisto, es un memorial. La realidad es la que debemos experimentar.
Por eso que es interesante comprenderlo. Quisiera, por favor, que me pusiera el PowerPoint. Tengo este verso para usted, yo quiero que lo vea usted aquí. El libro de Juan en el capítulo 6, si usted tiene su Biblia a disposición, en el capítulo 6 de Juan, usted va a leer del verso 54 en adelante, donde el Señor Jesús dice, lo que usted está leyendo ahí, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Dice, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Note el verso 56, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Ese es el misterio. Está explicado ahí. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Mire qué tremendo lo que está diciendo. El que me come, él también vivirá por mí. Eso lo está diciendo en el verso 57. En el verso 58 podemos leer que sigue diciendo, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Por eso los judíos se escandalizaban cuando oían esto. Obvio. Este quiere que nos convirtamos en caníbales y no comamos su carne. Y por eso es que dicen los discípulos en el verso 60, dura es esta palabra. ¿Quién podrá escucharla? Y los discípulos mismos se admiraban de todas las cosas que oía. Por eso decía, dura es esta declaración. Entonces, usted va a ver que él tenía muchos problemas, el Señor Jesús, porque los judíos no le entendían. Los judíos lo tomaban literal. Es como quien toma la ceremonia o el rito de la Santa Cena de manera literal. Claro que es poderoso, pero eso quiere decir algo. ¿Qué es la cena del Señor? Realmente, aquí está diciendo que el propósito es comer su carne, beber su sangre. Es interesante el misterio de la mesa. Es interesante que podamos agarrar el concepto como lo es. He preparado un material para usted, quiero que lo observe, esperamos que le sea ilustrativo, porque esto de la mesa no es nuevo. Esto viene desde la antigüedad. Esto viene desde los tiempos de Melquisedec. Esto viene desde los tiempos de Abraham. Por eso usted ve que cuando Melquisedec regresa victorioso, Melquisedec le recibe, le sale al encuentro a Abraham. Y dice que Melquisedec sacó pan y vino, que él era sacerdote del Dios Altísimo. Cuando él saca pan y vino, es la mesa. Y mire la bendición. ¿Cuál es el misterio de la mesa? Mire la bendición. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que ha puesto a tus enemigos en tu mano. Yo quiero que analicemos eso, porque hay un misterio que se desarrolla en la mesa. Jesús lo dijo ahí. Es el misterio de la transformación. Es un misterio que transforma. Es un misterio que cambia una naturaleza en otra, que transforma una naturaleza en otra naturaleza. Es un misterio antiguo. El misterio de la mesa es antiguo. Los mismos hebreos, los mismos judíos,
Para ellos el sentarse a la mesa era tener comunión. Por eso es que todos comían del plato. Todos agarraban del plato del padre, del plato del papá, del plato del maestro. Porque querían ser o querían convertirse o querían hacerse como aquel. Este es el misterio de la mesa. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Es interesante que algo así se practicara desde tanto tiempo atrás. Por eso qué interesante cuando el profeta dice, preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y es que hoy día todo el mundo se ha olvidado de las sendas antiguas y de sus propósitos. Ahí podemos ver en esa mesa que ocurren cambios, transformaciones en una mesa. Allá en el libro de Génesis capítulo 14, en el verso 17, podemos ver cómo Abraham ya no es simplemente Abraham, ahora es Abraham del Dios Altísimo, porque el sacerdote sacó pan y vino, eso quiere decir, se sentó a la mesa. Moisés, allá en Éxodo 34, 29, Moisés dice que cuando bajó del monte, de estar 40 días y 40 noches, hablando con Dios, comunión. Dice que el pueblo de Israel cuando lo vio bajar, los que estaban con él, los que llegaban, se querían tirar a los pies de él para adorarlo, porque salió con el rostro, la piel de su rostro transformado, cambiado. Ese no era Moisés, era la gloria de Dios en Moisés, porque había hablado con Dios. Comunión. Haber hablado. Y esto de hablar es importante, porque el Señor Jesús dice, el que come de mi carne, porque mi carne es verdadera comida. Mi carne es verdadera comida. ¿Por qué? Y lo dice más adelante. Dice, porque este es el pan que bajó del cielo. Estamos reflexionando, ¿verdad? Este es el pan que bajó del cielo. Él era el pan vivo que bajó del cielo. Pero acuérdese que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, al comer pan, lo que estamos comiendo es la comida nuestra, es la palabra. Comerse a Jesús no es solamente meterle el mordisco al pan de la Santa Cena. Ese es un memorial. Que no nos olvidemos nunca por toda la eternidad. Que no nos olvidemos de eso. Que no nos olvidemos de comer su pan. Que Él es verdadera comida. ¿Y cómo se come? Oyendo la palabra, creyéndola, por fe, al oír la palabra, que entre en nosotros. Así como comemos el pan y lo tragamos, y el pan llega a ser parte nuestra, de nuestro cuerpo.
Asimismo, comer el verdadero pan que bajó del cielo es comerse el verbo, es comerse la palabra. Por eso Moisés, cuando oía a Dios hablar, se estaba comiendo a Dios. Y por eso es que la gloria traspasaba, se trasladaba de Dios a Moisés. Y se manifestaba. Es que esta comunión se manifiesta. Se tiene que manifestar la gloria de Dios en aquel que tiene comunión. Por eso yo sé que fue la última doctrina que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos y a la iglesia. La doctrina de cómo vamos a dejar de ser los viles que somos, los caídos, la naturaleza caída, para llegar a ser como Él, comiéndonos el pan. Mire, si hacemos la Santa Cena y no tenemos comunión, es estéril, porque la celebración de la Santa Cena solo es un memorial, es una indicación, es una doctrina, una enseñanza, que si no se vive y no se pone en práctica, no se hace vida en nosotros. Entonces quiere decir que no la estamos comiendo. Nos estamos quedando solo con la figura. Nos estamos quedando solo con el memorial. Eso para la gente que va a la iglesia solo el primer domingo de cada mes porque hay que celebrar la Santa Cena. No han entendido. Esa gente no ha entendido. Ellos piensan que el secreto está en celebrar el memorial. Por eso me decía alguien, celebrar el memorial, celebrar la Santa Cena, sin ayuno, sin oración y sin comunión, es tontería. Es estéril. Todo ese memorial me quiere decir una cosa, comunión. Cuando yo me siento a comer pan, me siento a comer su palabra. ¿Qué es su palabra? Que oigo la doctrina, oigo sus enseñanzas, las creo, y como las creo, las pongo en práctica. Porque la gente dice creo, pero el creer y no poner en práctica es la fe sin obras. No tiene sentido. Y por eso la iglesia está tan débil. Nos volvimos religiosos. Sí, los evangélicos se han vuelto religiosos. Santa Cena en enemistad. Santa Cena con enemigos en la iglesia. Santa Cena enojados con el hermano. Santa Cena criticando al pastor, criticando a los líderes. Es una Santa Cena estéril. No es que sea solo un memorial. Jesús lo dijo. Haced esto en memoria de mí. Solo como una recordación. Acuérdense que tienen que entrar en comunión. El verdadero sentido es vivir la comunión, entrar en una comunión, sentarme, comerme la palabra de Dios, sus palabras. Cuando el ángel del Señor le hablaba a Moisés, Moisés se lo estaba comiendo sus palabras. ¿Cuál era el efecto? La transformación de Moisés. El cambio en Moisés. Cuando se levantaba de la comunión, cuando se levantaba de la mesa, se levantaba con la gloria del ángel del Señor, impregnada en su rostro. Por eso mucha gente lo dibuja y le hacen estatuas como con cuernos, como con cachos. Pero es porque salía la gloria, por haber hablado, por haber estado en comunión. Haber estado en comunión con Dios. El hecho de celebrar la Santa Cena en sí mismo no tiene sentido. Es solo un memorial, un rito, porque es un rito. No me diga que no, es un rito. Vaya, estudia lo que son los ritos y se va a dar cuenta que es un rito establecido por el Señor Jesús, porque dijo, haced esto. Pero dice, para memoria, en memoria de mí. Y qué bonito es entender esa mesa, esos panes de la proposición. ¿Por qué cree que se llama el pan del rostro? ¿Por qué cree que se llama el pan de la presencia? Porque cuando él se sentaba a comer ese pan, Dios, el ángel del Señor, estaba al frente. Y tenemos que estudiar un poquito lo que significa
la bendición arónica. Cuando dice que Jehová te bendiga y te guarde, y dice que haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso tiene un significado. El rostro. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Lo que significa eso del rostro, por eso se llama el pan del rostro. Cuando Él levanta el rostro, es su benevolencia, su favor, su bendición que te vuelve a ver con ojos de misericordia, con un rostro lleno de compasión y de misericordia. Todo eso en la comunión. Todo lo que usted oyó en la música, en el canto, Yevarajeja Adonai veishmereja. Todo lo que eso significa. Y era una gloria que se pasaba de Dios, del ángel del Señor, se trasladaba por medio de las palabras a Moisés. Moisés se comía las palabras, porque si no, no hubiera salido glorioso. Porque qué tremendo es sentarse a la mesa solo, ¿verdad? Que no llegue ni Dios, ni los ángeles, ni esté Cristo, no haya nadie, ni los hermanos, nadie. Es tontera hacerlo. Eso lo que me indica es el poder de la comunión. El poder que hay en el misterio de la mesa. La comunión con Dios. Y eso significa la transformación de mi humanidad vil, de mi humanidad caída. Voy dejando de ser Abraham para ser Abraham del Dios Altísimo. Eso es lo que esto quiere decir. Esas son cosas que antes no me las habían destapado. Pero estoy viendo también, por ejemplo, Enoc. Allá en el libro de Génesis, es en el capítulo 5, en el verso 22. Dice que Enoc caminó 300 años con Dios. O sea que esto quiere decir que Enoc se mantuvo en comunión con Dios por 300 años. Y si Moisés, con sentarse un ratito a hablar con Dios, salía glorioso, impregnado de la gloria del Señor, imagínense lo que es pasársela hablando 300 años con Dios. Por eso la Biblia dice ahí en ese pasaje más adelante de Génesis 5, dice que Enoc desapareció. Dice, Enoc se hizo Ayin y Dios es Ayin Sof. Enoc dejó de ser Enoc porque Enoc fue transformado en Dios, absorbido, porque venía, come y come y come, escuchar y oír, estar a la par de Dios, estar en la presencia de Dios, estar escuchando a Dios, estar oyendo esas palabras de Dios. 300 años lo desaparece a uno y lo transforma en otra cosa. Lo transforma en la gloria del Señor. Eso es lo que quiere decir. Caminó 300 años y desapareció. Busque las palabras. Va a ver que dice que se hizo Ayin. De ahí viene la palabra Ayin Sof. Ayin. Enoc se hizo Ayin. Esteban. Mire qué tremendo Esteban. Lo estaban apedreando, ¿verdad? Lo estaban matando porque apedrear a una persona dentro de la estructura de la ley es apedrearla para matarla, ¿verdad? Lo agarraban y lo estaban apedreando. Y qué tremendo ver que ya Esteban no era Esteban. Esteban era como Jesús. ¿Se acuerda que Jesús dijo, no les tomes en cuenta? No, Jesús dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Y Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, los dos en la misma condición. ¿Por qué? Porque ya no eran ellos. Esteban se parecía a Jesús ya. ¿Por qué? Porque estaba en la presencia. Dice, veo a Jesús a la diestra. Ve, la comunión transforma. La comunión cambia. Cuando estamos en comunión, por eso es que en la mesa hay una transformación. En el verdadero pan
y el verdadero vino, tiene que haber un cambio. Cambia lo vil en algo divino, en algo sagrado. Es una transformación. También estaba observando Pedro. Dicen que sacaban a los enfermos y a los endemoniados para que la sombra de Pedro, qué tremendo está esto. Y ya con Esteban, me olvidé de decirles algo. Era tan intensa la transformación de Esteban que ya no veían a Esteban. Dice que veían su rostro como el rostro de un ángel. Y Pedro, que lo confundían con el ángel. Cuando el ángel lo sacó de la cárcel, Pedro se fue para la casa. Tocó la puerta. Si hubiera habido timbre, tocó el timbre, ¿verdad? Y una empleada que estaba allí, llamada Rode, venía a abrir la puerta. Pero oyó a Pedro, oyó la voz de Pedro. No lo había visto porque no abrió la puerta. Cuando oyó la voz de Pedro, se volteó y le gritó a todos por allá: ahí está Pedro en la puerta. Y le dijeron los demás: no es Pedro, es su ángel. Porque ya no se distingue por la comunión. Todo eso se logra en la mesa, en la comunión. Y quiero decirle a usted que por eso fue que Jesús mandó a orar y a ayunar a sus discípulos cuando no pudieron echar fuera un género de demonio que era muy poderoso. Les dijo: bueno, es por vuestra poca fe, pero este género no sale con ninguna cosa, sino con ayuno y oración. ¿Qué estaba diciendo? Solo sale con la presencia del Señor. Si la presencia está en ustedes, es lo único que lo va a sacar. Aunque le digan fuera en el nombre de Jesús, no sale. Aunque le digan en el nombre de Jesús, te ordeno que salga, no sale. Este demonio, este género de demonio solo sale si mira la presencia de Dios en ti. Vayan a orar, vayan a ayunar, vayan a meterse en la presencia. Vaya que la presencia se les meta a ustedes, porque si no, no van a expulsar a este demonio nunca. Y él sí lo echó. Pues por supuesto, Jesús, lleno de la presencia del Señor, ¿verdad? Ese es el misterio de la mesa. El misterio de la mesa es el misterio de la comunión. Y la comunión transforma, lo cambia a uno. Por eso es importante que recordemos por qué dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Porque ahora usted lo puede entender mejor. Porque el que se sienta en la mesa con el escarnecedor, el que se siente en una silla a compartir con un escarnecedor, se va a convertir en un escarnecedor. Se va a convertir en lo que es el escarnecedor. Va a terminar transformándose en un escarnecedor. Por eso dice bienaventurado. Esto es una cosa interesante porque quisiera ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. El Señor está hablando sobre el asunto de las mesas aquí. Pablo está diciéndolo. Y dice el apóstol Pablo, verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Acaso somos más fuertes que Él? Está hablando de las dos mesas. Esto es poderosísimo. Es en el universo, en la creación, solo existen dos mesas. La mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿En cuál se quiere sentar usted? No crea que todas las mesas que hay en la iglesia, entre comillas, no crea que todas las mesas son la mesa del Señor.
En las iglesias también está la mesa del chisme. En las iglesias está la mesa de la murmuración. Esos son los escarnecedores. En la mesa, los escarnecedores tienen sillas. ¿Con quién se sienta usted a tener comunión? Los escarnecedores se sientan a la mesa cuando te llaman por teléfono y empiezan a criticar, desnudar, ensuciar, murmurar, levantar falso testimonio, repetir cosas que ellos no saben. Pero es que como se sientan en la mesa y la silla del escarnecedor, y todo aquel que coma ese pan se convertirá en eso. Por eso dice bienaventurado. Bienaventurado el varón que no se sienta en la mesa o alrededor de la mesa de los escarnecedores. Esa es la mesa de los demonios. Y no se engañe usted, no crea que no hay de eso en la iglesia. Abunda en la iglesia. Por eso no se meta usted en chismes, a repetir cosas, a murmurar. ¿Sabe dónde comienza la murmuración? Fíjese que la murmuración no comienza en la mesa. La murmuración comienza en el corazón. Cuando yo estoy murmurando aquí en mi propio corazón, estoy murmurando en mi corazón. Murmurando contra algo que no me gusta, contra un pastor, contra un apóstol, contra un hermano, contra una hermana en Cristo. La murmuración comienza en el corazón. Por eso dicen dos palabras. Una es así. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré por encima de las estrellas de Dios y me haré semejante al Altísimo. ¿Dónde comenzó esa murmuración? Dice en tu corazón. Tú dijiste en tu corazón. La murmuración satánica, estoy hablando de Isaías capítulo 14, del verso 12 en adelante. Fíjese que todo comenzó, con Satanás todo comenzó como una murmuración. Satanás comenzó a murmurar en su corazón. Cuidado con las murmuraciones en tu corazón. Así fue el principio satánico. ¿Y por qué Satanás empezó a murmurar? Porque Satanás lo que le pasó fue que perdió la comunión con Dios. Se apartó de la comunión. Se salió de la mesa del Señor. Dejó de comer el pan. Por eso dice el Salmo, el que de mi pan comía, el que